Este episodio es traído a ustedes gracias a Epson, un aliado de Disruptivo y de todos los emprendedores. Tuve la gran oportunidad de hablar con Mario Pedreros, director regional de Epson para México, del cual aprendí mucho. Tendremos fragmentos de la conversación con Mario a la mitad de este y los próximos episodios de Disruptivo. No te los puedes perder. Epson, exceed your vision. Hola a todas y todos, bienvenidos a una nueva edición de las entrevistas Disruptivo. Yo soy Juan del Cerro. Estoy contento el día de hoy porque vamos a hablar con un emprendedor que tiene una empresa social que me parece que es súper relevante para estos tiempos. Hemos estado viendo desde antes del COVID, desde antes de la pandemia, hemos visto la urgencia de que se transforme la educación, de que se ponga al día, de que se digitalice, de que literalmente atienda y prepare a los profesionales y a los jóvenes, ¿no? Para los retos del futuro. Los modelos de hace muchos años ya no nos sirven, necesitamos transformarla, y la empresa que tenemos el día de hoy a cargo de Adolfo Ferrer es gran ejemplo aquí en México de cómo se puede transformar la educación. Así que no se despeguen porque el día de hoy vamos a hablar con Adolfo, fundador de Lix, una startup de innovación y de impacto en educación que la verdad nos va a volar a todos la cabeza. ¡Quédense! Bueno, pues bienvenidos a esta nueva entrevista. La verdad es que hemos tenido unas entrevistas padrísimas en las últimas semanas y el día de hoy estoy contento porque desde otro lugar de la Ciudad de México, pero cada quien en su casa, me saluda Adolfo Ferrer. ¿Cómo estás, Adolfo? Hola, Juan, muy bien, muy contento de estar aquí para poder compartir y poder aprender también de ti. Muchas gracias. Oye, pues mira, hablando de aprender, la verdad me entusiasma mucho la conversación que vamos a tener. Desde hace rato que nos conocemos, no habíamos coincidido, ya un par de veces habíamos querido. Creo que nos pasa que los dos hemos estado vueltos locos en los últimos años, pero finalmente ya estamos juntos por acá y vamos a tener una súper conversación. Adolfo, ahorita hablamos de tu empresa, ahorita hablamos de lo que estás haciendo con Lix. Es una empresa que por sí era bastante innovadora y ahora en este último año, a raíz de la crisis, ha tomado pasos muy interesantes hacia adelante, se ha adaptado, ha sido resiliente. Pero antes de hablar de eso, me gustaría que nos ayudes a pintar una imagen, que nos ayudes a entender el contexto de lo que está pasando en el mundo educativo. Se ha escuchado, seguramente la gente que nos escucha ha visto, ha leído, ha escuchado en algún momento la necesidad de transformar la educación, la necesidad de olvidar los modelos tradicionales e irnos hacia cosas diferentes. Cuéntanos un poquito más acerca de este contexto. Yo la verdad lo leo desde fuera como un tema que me interesa, pero no estoy ahí metido en el mero, no, en el meollo. Cuéntanos un poquito qué está pasando hoy en términos de la innovación en la educación, por qué es tan urgente que trabajemos en estos temas. Sí, claro que sí, Juan. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy en día nos ha demostrado, o principalmente les ha demostrado a los papás, que la forma de que sus hijos aprendan y de que sigan aprendiendo como sucedía antes de la pandemia debe de cambiar, y la pandemia tuvo que llegar para que aprendamos y entendamos la importancia de aprender cosas diferentes a las que aprendíamos antes, ¿no? Antes de la pandemia todos aprendían, la mayoría de los niños y de las niñas aprendían de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y así sucedía en la mayor cantidad de escuelas en todo el mundo, ¿no? Pero hoy nos damos cuenta que la educación probablemente ya no es de lunes a viernes, probablemente ya es algunos días de la semana, ya no es de 8 a 3, probablemente ya es en otro horario, y las escuelas se están dando cuenta, además de los papás, que la forma de aprender y la forma de enseñar a los niños debe ser de una forma en la que realmente ellos estén enganchados en el proceso de aprendizaje, ellos estén relacionando que lo que están aprendiendo realmente tiene un impacto en su vida y tiene un impacto en el mundo real, porque antes de la pandemia pues los niños aprendían y pensaban que iban a suceder ciertas cosas y que los conocimientos que estaban aprendiendo los iban a aplicar en ciertos lugares, ¿no? Pero nunca habían pues encontrado ese lugar para implementarlos. Hoy nos damos cuenta por qué tenemos que aprender otras cosas, por qué los modelos educativos ya no tienen que ser de la misma forma como eran antes de la pandemia, y surgen justamente como la tendencia que existe en el modelo educativo. Si leemos diferentes artículos y vemos qué es lo que está pasando en el mundo, la educación híbrida llegó, y no únicamente llegó para pasar la pandemia, sino llegó para quedarse, ¿no? Entonces llegan nuevos modelos, principalmente modelos híbridos, en donde vamos a poder aprender en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos a niños y a niñas que están aprendiendo en diferentes ciudades, niños que están conociendo y aprendiendo de niños que están en otras ciudades, y aquí es donde nos damos cuenta. Luego hago un chiste con los papás donde les digo, cuando entren a Lix ya no les van a decir que tienen que ir a la fiesta de su amiga que está a 2 cuadras o a la fiesta de su amigo que está a 2 cuadras o a 10 minutos de su casa. Ya les van a pedir, oye mamá, papá, tengo que ir a la fiesta de mi amiga que está en Monterrey, tengo que ir a la fiesta de mi amiga que está en Guadalajara. Y aquí es donde nos damos cuenta cómo es que este modelo híbrido nos permite también el empezar a conocer nuevos compañeros, empezamos a ser más empáticos, y nos damos cuenta cómo es que los niños pues
Yo, por ejemplo, yo antes de la pandemia, yo decía, y cuando me platicaban, oye, ¿cómo ves el futuro de la educación, no? O sea, yo veía que los niños principalmente, o los chavos ya que están en prepa, en universidad, el modelo virtual les funciona muy bien, pero en mi vida se me había ocurrido que el modelo virtual, tanto para niños de primaria o secundaria, hubiera funcionado. Y definitivamente, pues hay niños con diferentes formas de aprendizaje, diferentes dinámicas de trabajo, etcétera. Y gracias a esto que estamos implementando hoy en día, haya muchos niños que van desde primaria que les funciona muchísimo el modelo virtual. Hay algunos otros que no, que sí necesitan una parte virtual. Pero si ya en un año hay muchísimas niñas y muchísimos niños que han estado aprendiendo de forma virtual, podemos darnos cuenta que realmente la educación, a algunos les va a funcionar virtual, a algunos les va a funcionar a través de un modelo híbrido. La educación debe de tener esa flexibilidad para que el proceso de aprendizaje no se limite únicamente a un lugar de aprendizaje, porque cuando los papás meten a sus hijos a una escuela, los niños y las niñas están 9 meses de todo el año en el mismo lugar, aprendiendo exactamente lo mismo, y tenemos que cambiar, y la pandemia también nos está enseñando de que el proceso de aprendizaje no puede suceder únicamente en un mismo lugar los 9 meses del año, sino que realmente aquí podemos aprovechar que ellos y ellas estén aprendiendo en otros entornos, podamos irnos a otra parte del país, irnos a otro país y sigamos aprendiendo, y la educación se enfoque más en experiencias más vivenciales, ¿no? Entonces eso es un pequeño resumen de lo que está sucediendo y la importancia de que la pandemia llegó con nosotros para que los papás y las escuelas se den cuenta de que definitivamente tenemos que darle a la educación un giro 360 grados. Y además creo que, o sea, me encanta sobre todo ya que nos explicas este tema, me encanta esta última parte donde hablas de que además no es estar en el mismo lugar independientemente cuál sea, sino que se tienen que desarrollar y generar experiencias vivenciales, porque lo que ha pasado, lo que creo que le pasó a muchas escuelas, a la gran mayoría, a todos los niveles, es que incluso, ojo, esto están teniendo crisis muchas universidades, no nada más de México, ¿no? De todo el mundo, que pasaron el modelo de 8-3 a hacer de 8-3 pero en tu casa conectado a tu computadora, ¿no? Entonces como que eso tampoco es que se esté transformando la educación, simplemente se hizo todo a través de la computadora, pero no son justamente estas nuevas oportunidades, no son estas experiencias de vida. O sea, ¿qué has visto en ese sentido? Y yo sé que todavía no empezamos a hablar de lo que hacen ustedes como tal, porque ahí está el mero mole, ¿no? Pero ¿qué es lo que has visto en esto? Seguramente han estado ustedes analizando, viendo qué pasa con los niños, por ejemplo, cuando tienen que estar conectados en clases, así como estaban antes en el salón, pero ahora en tu casa. Yo creo que además aumenta mucho el reto para el niño, para la niña, las distracciones, lo difícil, ¿no? El no estar con tus compañeros, o sea, hasta puede ser peor echar las cosas a distancia si no están bien manejadas, si no se desarrollan bien las experiencias. ¿Qué te ha tocado ver en ese sentido? De hecho, pues ha habido un montón de publicaciones de cómo está empezando a haber un rezago educativo por todo esto, ¿no? Mucha gente está quedando fuera. Entonces, ¿qué has visto en este sentido? El hecho de digitalizar la educación, pero mal hecha, también puede ser contraproducente, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que ahí también nos damos cuenta porque, por ejemplo, en nuestro caso también hay muchas actividades que suceden en los mismos horarios, sin embargo, el cambio que se debe de dar es lo que se enseña y la experiencia de aprendizaje, ¿no? Porque, como bien lo comentas, pues muchas escuelas y muchas universidades pues únicamente hicieron la transición del salón de clases a una computadora y enseñan exactamente lo mismo. Un profesor está enseñando, sino que aquí lo más importante también es cómo este aprendizaje colaborativo en donde podamos involucrar de una mejor forma a los niños puede hacer que ellos estén mucho más interesados y que realmente ellos vean valor a lo que están aprendiendo, donde se den cuenta de que no únicamente lo están aprendiendo por aprender, sino que realmente el aprendizaje, las materias y los objetivos que se deben de tener en las experiencias educativas pues deben de estar alineadas a lo que están viviendo hoy en día los niños, ¿no? En donde realmente nuestro componente, también uno de los componentes importantes es esta parte de la tecnología, en donde nuestro interés no es que todos y todas sean científicas, ingenieros, etcétera, sino que nos demos cuenta la importancia de hacer que la tecnología se convierta en nuestra mejor amiga y que sea la herramienta principal. Y si tú terminas siendo doctor, pero un doctor experto en la tecnología, o si terminas siendo contador, un contador experto en la tecnología, o una bailarina y 100% enfocada en la tecnología, eso es lo que buscamos, ¿no? En donde si vemos pues un video de cómo es que ha evolucionado el mundo y cómo es que la tecnología está avanzando de una forma súper rápida y hacemos una comparación de qué es lo que está sucediendo en la educación, pues definitivamente la educación va súper atrasada y no está alineada a la evolución que la tecnología está teniendo, ¿no? A lo que voy es, realmente las escuelas pues están teniendo este problema porque están enseñando lo mismo que mi mamá o que mi papá aprendió cuando yo iba en la
escuela, ¿no? Entonces, esta parte de los contenidos, en donde realmente sean contenidos que estén alineados a lo que está sucediendo hoy en día, creo que ahí es importante, en donde ya no sea un proceso de aprendizaje en donde el maestro esté hablando y hablando y hablando, sino que realmente sean espacios de conversación entre los alumnos, donde los alumnos vayan desarrollando estas otras habilidades de comunicación y no se esperen hasta llegar a la prepa para hacer una presentación, sino que desde pequeños vayan desarrollando estas otras habilidades. Y aquí a lo que voy también es pues la importancia de la parte socioemocional, que hoy en día es sumamente importante y más con la pandemia. Es decir, necesitamos tener ese balance entre esos hard skills, esas habilidades que requieren aprender hoy en día los niños, pero también esas habilidades blandas que van a permitir que ellos en cualquier aprendizaje que estén teniendo, pues tengan esas habilidades de estar en un aprendizaje continuo, ¿no? De una forma mucho más autónoma, ¿no? Justamente ayer estaba leyendo un libro que se llama Factfulness, no sé si lo has leído, pero justamente en el cierre del libro pues mencionan los elementos que hoy en día las escuelas deben de enseñar y hacían una comparación del caso, estaban haciendo la comparación de la industria automotriz con la educación. Entonces en la industria automotriz decían, cuando hay algún problema en alguno de los coches que compras, te lo mandan a recall, ¿no? De, oigan, los frenos de tu coche no están funcionando, por favor llévalo a la agencia porque se los tenemos que cambiar. Y en la educación no existe esta parte en donde si te enseñaron algo hace 10 años, no te va a llamar la escuela para decirte, oye, fíjate que lo que te enseñé ahorita ya es obsoleto y lo tenemos que cambiar. Ahí tenemos que hacer como este cambio en donde realmente sí es importante las habilidades fuertes que hoy en día deben de aprender los niños, pero la importancia es que desarrollen esta parte autónoma y este gusto por seguir aprendiendo, y esto pues lo desarrollamos con esas habilidades blandas que debemos de desarrollar con la parte socioemocional. Oye, me encanta que si desmenuzamos todo lo que nos estás diciendo, los cambios desde la parte física, ¿no? De dónde se está tomando la educación, de las horas en las que se implementa, tema de los temas, valga la redundancia, ¿no? La adopción de la tecnología como parte intrínseca de cualquiera que sea la disciplina o la materia que estés estudiando, el tema de desarrollar habilidades en lugar de aprender de memoria, ¿no? Que ojo, en ningún momento hablaste de aprenderte nada, ¿no? Es más bien cómo desarrollas habilidades, cómo tienes experiencia. Todos estos son temas, todos estos son cuestiones que se están viviendo ahorita y que están impulsando hacia la educación hacia adelante, y ahí es donde entra Leaks, ahí es donde entras tú. No recuerdo, hace varios años, me parece 6 años que tienen, ¿no? Que comenzaron con la idea de crear un espacio donde se transforme la educación. De hecho, me encanta que en la página justamente, ¿no? Se define como un espacio en donde a través de la curiosidad y la imaginación se empodera a las personas a encontrar su pasión de vida, ¿no? Para tener mejores oportunidades y transformar el mundo. O sea, me encanta esto porque pareciera que está diseñado para emprendedores, para gente que ya está en su edad adulta, pero estamos hablando en realidad de experiencias de educación desde niños se busque encontrar esta pasión, se busque empezar a construir lo que se necesita para estas mejores oportunidades. Cuéntanos ahora sí, Leaks. ¿Qué es Leaks? ¿Qué es lo que hacen concretamente ustedes? Que obviamente entendemos que traen toda esta transformación de la que ya hablamos, ¿no? Pero ¿cómo funciona? Sí, claro, Juan. Pues mira, Leaks, como bien platicas, tuvimos la oportunidad de iniciar con este proyecto en el 2014 con esta visión de poder preparar a las niñas y a los niños con estas habilidades que se requieren hoy en día. Y ha tenido pues una evolución constante que pues debe de ser similar a cómo es que la educación debe de ir evolucionando, ¿no? Entonces nosotros iniciamos como un club de robótica y programación donde preparábamos a niñas y a niños para participar en competencias internacionales de robótica, y básicamente toda esa experiencia de las competencias de robótica fue del 2014 al 2016, y en el 2017 tuvimos la oportunidad de participar en un reto que se llama EduMission. EduMission es un reto de una fundación en Israel que se llama Education Cities, una fundación que inició una persona que se llama Jacob Hedge, tiene ahí algunas TED Talks en términos educativos, y se alió con diferentes gurús educativos, dentro de ellos junto con Sir Ken Robinson, este gurú educativo autor del libro El Elemento, que es el que tiene la TED Talk más vista de toda la historia, que habla de cómo es que las escuelas matan la creatividad. Y aquí tuvimos la oportunidad de participar en este reto. Perdón que te interrumpa, pero mega recomendación, por cierto, si no han visto esa plática TED y les interesa el tema educativo, es la primera plática TED que yo vi, y de ahí me encantó el concepto de TED, y es como es la más vista, ¿no? Entonces chéquenla, cómo las escuelas matan la creatividad, de Ken Robinson, que además desafortunadamente falleció hace un par de años, pero es una súper, perdón que te interrumpí, güey, pero es que vale la pena de verdad destacarla porque es maravillosa lo que plantea. Sí, no te preocupes. Y entonces cuando vimos este reto, pues veíamos así muy lejano el poder participar en esta como red de escuelas, porque era un reto en donde seleccionaban 25 escuelas
escuelas y estas 25 escuelas se compartían sus mejores prácticas. Si tú querías viajar a la escuela X en X parte del mundo, le escribías, te recibían. Lo único que tenías que hacer era pagar tu boleto de avión, pero ellos te recibían, te daban de comer, te daban hospedaje, absolutamente todo. Y fue en ese momento cuando aplicamos, nos seleccionan y formamos parte de estas 25 propuestas educativas. Digo propuestas porque no todas eran escuelas, sino más bien eran diferentes proyectos educativos, en su mayoría eran escuelas. Y fue en este momento cuando tuvimos la oportunidad de viajar y conocer algunas de ellas, escuelas en Dinamarca, una escuela en Londres, otra en Qatar, una en Israel, una en Japón. Y fue en ese momento cuando, regresando de ese viaje, empezamos a decir, estas habilidades son las que se requieren enseñar hoy en día, las que estamos enseñando con Lix, y Lix no debería de ser únicamente un taller after school donde enseñemos lo que nos gustaría que enseñaran en las escuelas. Y entonces regresamos de este viaje y empezamos a desarrollar los proyectos educativos, y pues ese era el sueño, ¿no? El poder convertir a Lix en una escuela. Íbamos a escuelas a ofrecerles nuestros talleres de programación, de robótica, y muchos nos decían, no, muchas gracias. Y dijimos, pues nosotros vamos por nuestro camino, las escuelas no quieren eso, entonces nosotros vamos por nuestro camino. Y fue en ese momento cuando empezamos a diseñar ya un espacio más formal, el cual se llama Hub de la Curiosidad e Imaginación, el cual es un espacio, como bien comentabas, un espacio para la creación, para la imaginación. Y empezamos igual en este espacio, en este makerspace, que es como se conocen en todo el mundo, en este espacio donde fomenta la creatividad, donde llegas y tienes miles de herramientas para desarrollar tus proyectos. Y fue ahí cuando empezamos a darnos cuenta que existían algunas formas de poder hacer que nuestro modelo educativo pues no sea únicamente un after school, sino que realmente se pudiera convertir ya en una escuela. Oye, perdón, me da mucha curiosidad en esta experiencia que pues los meros actores, ¿no? Que tienen hoy casi que el monopolio de la educación, que son las escuelas, porque hoy es raro que alguien se eduque de otra forma, ¿no? Que eduquemos a nuestros hijos, hayan sido los que rechazan esta transformación, estas nuevas habilidades. ¿Con base en qué? ¿Con base en qué te rechazaban? ¿En que no les interesaba el modelo? ¿En que no le daban importancia a lo que estás enseñando? ¿En que no confían en ti como emprendedor? ¿Cómo viste ese proceso? Porque además me encanta que ahora, y ya llegaremos a eso, pues ahora les vas a competir. Ya, es una industria muy grande, pero como que te siento, ya sabes, con estas historias de que le llegaron a pichar, a proponer algo al líder de la industria, les dijo que no, y años después, pues miren quién tenía la razón, ¿no? Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Qué fue lo que te decían? ¿Por qué te rechazaban? ¿Qué era lo que estaba pasando dentro de las escuelas para que, pues de plano, no hubiera espacio para ustedes? Pues mira, eran muchas variables, pero la variable principal que existía era el que ya tenían muchas actividades y no podían meterles otras cosas a los niños. Que por la SEP, en el caso de aquí de México, que por la Secretaría de Educación no podían meter más cosas porque ya estaban saturados en temas de español, en temas de geografía, en temas de historia, bla, y no tenían tiempo adicional para meter otra actividad, ¿no? Entonces, principalmente ese era el speech en donde las escuelas que están afiliadas, que deben de seguir un currículum, lo tienen que seguir al pie de la letra, tienen que cumplir con él para poder certificar a sus estudiantes, ¿no? Entonces era un poquito más alineado al tema de estar alineados al sistema. Qué interesante, porque de hecho, bueno, ahorita que tú nos platiques del modelo de escuela que tienen ustedes, justo nos vas a contar por qué han decidido hacerlo por fuera, pero hay interés, hay voluntad, pero por otro lado te frena el mismo sistema, que bueno, esa es una conversación que hasta política podemos tocar, pero qué padre, porque me parece que es muy inspirador para la gente que nos está escuchando, que seguramente se va a ver reflejada en ti en cuanto a que quieren cambiar paradigmas, en cuanto a que quieren transformar su industria, su nicho, lo que sea, y al final hay resistencia desde lo más fuerte y tradicional, ¿no? Que en este caso pues es el sistema educativo del país, pero aún así, güey, te enfrentas, ¿no? Y aún así te lanzas a hacerlo. Ya no estabas platicando, ¿no? Por aparte, primero con el hub y ahora pues con lo que viene. Perdón, nos estabas contando la historia, me gusta cómo nos lo vienes platicando, entonces no sé si quieres retomar a donde estábamos antes. Sí, y justamente pues estaba en esta parte de que inauguramos este nuevo espacio en el 2019 que se llamaba Hub de la Curiosidad e Imaginación, donde era pues un makerspace donde las niñas y los niños venían por las tardes, hacían sus proyectos enfocados principalmente en tecnología, en ciencia, en innovación, y pues era un espacio donde los niños realmente ponían todo su empeño para ser creativos, para diseñar, para crear, para equivocarse, que definitivamente aquí también me gustaría recalcar esta parte del equivocarse. Una de las etapas de nuestra metodología es el celebrar los errores, y esto lo ponemos porque en Lix estamos alineados a que el fracaso debe de ser parte de un proceso de aprendizaje, y esto lo hicimos, también tiene una razón un poco pedagógica, pero para no entrar en tanto detalle, hay un estudio que hicieron en una universidad en Canadá, en los chavos universitarios, y había dos grupos que estaban tomando una materia de ciencias, y en esta materia de ciencias, en estos dos grupos,
grupos. En un grupo enseñaron todos los éxitos que tuvo Einstein, que tuvo Marie Curie, que tuvieron diferentes científicos. Y en el otro grupo enseñaron todos los fracasos que tuvo Einstein, que tuvo Marie Curie y estos otros científicos. Y cuando hicieron las pruebas, los mismos exámenes, tanto para el grupo 1 como para el grupo 2, el que obtuvo mejores resultados fue los que analizaron todos los fracasos que tuvieron los científicos. Aquí nos damos cuenta, no tengo bien el dato, pero luego te comparto el artículo, que está súper interesante. Y aquí es donde nos damos cuenta que cuando en un proceso de aprendizaje aprendemos únicamente del éxito, pues vamos a ver el éxito súper lejano e imposible para algunos. Y si vemos los fracasos que tuvieron personas que han tenido éxito o que han logrado grandes cosas como Marie Curie, como Einstein, como otros científicos, nos damos cuenta que el fracaso es algo que cualquier persona puede tener, y ahí es donde nos enfrentamos y donde aceptamos el equivocarnos, ¿no? Y que no pasa nada si me equivoco porque va a haber otro camino. Uno de los elementos importantes es el poder implementar que el fracaso sea parte del proceso de aprendizaje, ya que en muchos modelos educativos el equivocarte, el sacar 5, si sacaste 5 en matemáticas, no sé si tú recuerdas, pero yo recuerdo cuando reprobé una materia en primaria, es la materia que más recuerdo porque le sufrí y fue el mayor sufrimiento que tuve en toda... No, y era grave, ¿no? O sea, yo creo que, de hecho, me parece interesantísimo esta ruta que traes porque en general se ha vuelto más complejo aún. No es como que ahora en general las escuelas van en esta línea. Cada vez se lee más acerca de cómo los niños desde chicos están teniendo problemas de ansiedad, ¿no? En países como en Estados Unidos, como desde chavo ya te estás peleando el acceso a la universidad, y entonces pues cualquier error que cometas es un paso atrás enorme. Entonces, al contrario, en lugar de celebrar el fracaso, las escuelas cada vez se vuelven más en contra de esto y buscan más la perfección y buscan más no sé si la perfección es la palabra, pero buscan más como esta rigurosidad que limita muchísimas cosas, la innovación, la libertad. Qué interesante esto que nos decías de los errores de los científicos, porque me parece que cuando te hablan de que alguien es tan bueno, te meten más presión y por ende también te limitas tú más. Se acaba volviendo una barrera enorme, ¿no? Sí, y definitivamente pues tenemos que hacer ese cambio, y lo que buscamos hacer es que realmente si un niño en LIC se equivoca, pues no pasa nada, se verá los errores, y lo tenemos también muy metido en la cultura de todos los colaboradores que están en LIC. Cuando nos equivocamos, pues somos humanos, y a celebrar los errores, vamos a resolverlo, a analizarlo y vamos al siguiente punto. Entonces, justamente con esta parte de esta metodología era como empezamos a desarrollar estos talleres, y al mismo tiempo que abrimos este espacio en el 2019, abrimos la Prepa LICS. Entonces aquí la Prepa LICS pues era un modelo educativo donde en el hub los chavos podían desarrollar sus proyectos, y lo que buscamos con esta metodología desde que conceptualizamos la Prepa LICS fue el poder hacer que los chavos pues vayan encontrando realmente su elemento, ¿no? También la visión que tenemos es que el mundo ha cambiado, y antes el camino que debíamos de seguir era primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestría, te casas, tienes hijos. El famoso camino amarillo, le decimos en Disruptivo, que ya está, que si sigues y no cuestionas te va a llevar a la ciudad de Esmeralda, o al menos eso se cree. ¿Y por qué amarillo? Por el Mago de Oz. Okay. No sé si te tocó ver la película o por la brecha generacional no te tocó, pero justamente en esta película del Mago de Oz llega Dorothy a la tierra de Oz, y ella tiene que llegar a la ciudad de Esmeralda. Entonces lo que le dicen es, no, pues tú sigue el camino amarillo y no te salgas, no lo cuestiones, no nada. Ajá. Y al final vas a llegar a tu destino. Y yo me imagino un poco esto, o hago este símbolo de, pues esto que acabas de explicar tú, la escuela, sacar buenas calificaciones, escoger una buena prepa, escoger una buena carrera, no te va a llevar a la ciudad de Esmeralda, te va a llevar al sueño americano, como le queramos llamar. Ajá. Y ni te salgas de este caminito, ¿no? ¿Para qué le mueves? Cuando creo que hoy nos damos cuenta que hay muchas otras formas de construir nuestras carreras. Correcto, pues 100%, padrísimo, me encanta. Sí, era el seguir el camino amarillo, ¿no? Y entonces ahorita ya tú puedes salir de la prepa y puedes tomar varios caminos. Nosotros tenemos visualizados principalmente 3 caminos, ¿no? Pueden existir algunos otros, pero puede ser los que quieran entrar a la universidad, o puede ser los que quieren ya emprender y poner su propio proyecto, hacer su propio proyecto y estar desarrollando tu propio plan de estudios. Es decir, si ahorita quieres estudiar, no sé, si alguien quiere decir, yo quiero estudiar en Harvard y quiero estudiar un curso en la UNAM y quiero estudiar un curso en alguna universidad en Europa, pues yo puedo hacer mi propio plan de estudios, ¿no? Ahorita con todas las herramientas y todos los cursos digitales, yo como estudiante pues puedo ir desarrollando ese hábito de ir construyendo mi propio plan de estudios de diferentes universidades, de diferentes lugares, y no únicamente universidades. Puede ser que yo quiero aprender otras habilidades y los voy a encontrar en otro lado, ¿no? Lo que buscamos es que pues los que quieran tomar este segundo camino, que no es la universidad, sí vayan haciendo y desarrollando su proyecto, pero a la par ir encontrando esta parte de otros métodos de aprendizaje, ¿no? O hay algunos otros que digan, oye, mi sueño es entrar a X empresa, y para poder lograr entrar a esa X empresa, esta empresa ya no me pide un título universitario, pero me pide que sepa estas habilidades. Estas habilidades las voy a aprender, en lugar de que las aprenda en la universidad, las voy a aprender tomando unos cursos de forma autónoma, ¿no? Entonces aquí es donde vemos ese
camino, y esa es con la percepción con la que desarrollamos la Prepa Leaks en el 2019. Y así empezamos 2019, 2 de septiembre del 2019, llega 2020 y llega la pandemia. Empezamos hago un team back, me acuerdo perfecto, 16 de marzo, nos dijeron ya no pueden hacer actividades fuera de su casa. Me acuerdo que era puente, era lunes, y les dije, perdón que sea puente, pero nos tenemos que reunir el día de hoy para ver qué hacemos con nuestro proyecto. ¿Cómo te sientes ahí? O sea, perdón, sí. Ahorita regresamos, pero ¿cómo te sientes tú a título personal? Porque te esforzaste un montón en el lanzamiento del centro. Llevas trabajando, y yo creo que, no sé si te conozco exactamente desde cuando empezaron, pero al poco tiempo, o sea, ubico lo que están haciendo, han estado muy involucrados. El lanzamiento del centro fue un paso importantísimo, cabrón. Digo, no quiero echarle limón a la herida, ¿no? Pero fue un hito, y yo me acuerdo que no pude ir porque yo no estaba en México, pero me invitas a la inauguración. Cuando uno tiene un espacio tangible, físico, pues antes de los paradigmas que han cambiado, pues sí te daba un gravitas, ¿no? O sea, como que sí te daba un wow. Y es un orgullo chingón. Y de repente, pues te enfrentas a esto que, pues ya no se va a poder usar el centro. Y no sé en qué momento, ya estoy spoilerando un poco, pero en algún momento tuviste que tomar una decisión compleja del centro. ¿Cómo te sientes cuando empieza la pandemia y te das cuenta que pues, la cosa se va a ir alejando de lo físico cada vez más después de haber hecho el esfuerzo grande que asumo te tomó un par de años para poder montar, para poder conseguir la inversión, para poder... ¿Cómo se siente eso en tu camino de emprendedor? Pues mira, justamente cuando fue, como todos veíamos, ¿no? Que iba a ser pues la SEP decía, no, pues en 2 semanas ya regresamos, nos vamos a encerrar en nuestras casas, en 2 semanas regresamos. Entonces, pues todos estábamos en ese mismo de que va a ser algo muy rápido y vamos a regresar. Y entonces empezaron a pasar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, y yo ahí trabajando solitos, sin niños, sin gente, y decía, o sea, qué desperdicio este espacio increíble donde en lugar de estar aprendiendo aquí, pues los niños están encerrados en sus casas. Y ahí fue cuando empezamos a diseñar diferentes talleres de cómo llevar la experiencia Leaks a la casa de los niños, y pues era muy, muy difícil el poder trasladar esa experiencia que ese espacio tenía a una casa, ¿no? Algunos probablemente podían tener la oportunidad de hacer algo similar en su cuarto, etcétera, poder adaptar un mini makerspace en su casa. Pero sí, definitivamente con esta parte virtual, pues nos enfrentamos a que los niños empezaron a tomar sus clases virtuales, estaban todo el día en la pantalla, y ahora con nuestro modelo virtual que estábamos desarrollando, que se conectaran más tiempo en las tardes, pues iba a ser imposible. También pobres niños de que estén todo el día pegados en la pantalla. Y ahí fue cuando estos momentos de catarsis, estos momentos de crisis te hacen reflexionar, te hacen sentar bases. Y ahí fue cuando pues sí empecé a entrar a un momento de, a ver, tenemos que hacer algo, porque si no hacemos nada, pues el modelo educativo Leaks que tenemos se va a acabar por la pandemia. Y empezamos a analizar, ok, nuestro sueño es convertir a Leaks en una escuela. Empecé a platicar con algunas mamás, con algunos papás que me decían, oye, es que para el siguiente ciclo no sé qué vamos a hacer, ¿conoces algo del homeschool? Personalmente me empezaban a preguntar algunos papás, y gracias a esas comunicaciones que empecé a tener, como que mi cabeza empezó a girar, y dije, ¿por qué este sueño que tenemos de convertir a Leaks en una escuela no lo hacemos ahorita en la pandemia? Y empezamos a investigar diferentes modelos. Está cañón eso, porque ¿sí? Creo que mucha gente le ha huido o sea, como que aléjate de los modelos que requieren una parte física, ¿no? O aléjate de los modelos que se han visto más afectados, y lo que hemos visto es que modelos como el turismo, los restaurantes, los bares y las escuelas han sido las cosas más afectadas. Entonces, es más, me atrevería a decir que la diferencia de lo que tú hiciste de decir, bueno, ya vimos que lo nuestro no va a funcionar en virtual como está ahorita, en digital como está ahorita, porque pues ya los niños están pasando un montón de tiempo en la compu, etcétera. Me atrevería a decir, pues, la mayoría de las escuelas no les ha importado tanto, o sea, han seguido con su mismo modelo, nomás hecho en Zoom, sin realmente, no todas, ¿no? Pero sin realmente transformarse, o sin realmente pensar cómo cambiar. O sea, ustedes empezaron por decir, bueno, lo nuestro no funciona así, hay que cambiar. Más bien las escuelas dijeron, no, pues ahora el modelo va a ser el mismo, nomás que en Zoom. No todas las escuelas, hay excepciones seguramente, pero en general pues hemos visto que por eso hablamos al principio de los rendimientos que han bajado y más. Entonces tú por un lado te diste cuenta que no, que había que transformarse, porque si no, tu modelo no iba a funcionar, no ibas a lograr el objetivo que tenías. Más allá de que si se puede operar o no, tienes un objetivo claro que quieres lograr. Y punto número 2, decides, como que te imagino en un juego de póker complejo donde dices all in, ¿no? O sea, en lugar de decir vamos a echarnos para atrás, no, aunque este momento ha sido bien difícil para las escuelas, vamos a abrir nuestra escuela. Es el momento ideal. ¿Por qué una crisis tan compleja es el momento? Quizá ideal es el término incorrecto, pero ¿por qué es el momento en el que decides dar ese paso hacia adelante? Que me imagino sería complejo en cualquier condición, pero ahora con quizá 7 cosas encima, además de amenazas, de riesgos, etcétera, ¿no?
¿Cómo haces ese proceso, güey? Sí, esto que comentas de la analogía que haces con el juego de póker, creo que lo veo perfecto en una llamada que tuve con el equipo y les dije, vamos a hacer primaria, secundaria y prepa. Y me dijeron, primaria, secundaria y prepa, o sea, desde primaria, pues sí, tenemos la capacidad, tenemos la comunidad que hemos creado para poder tener desde primero de primaria hasta prepa y sí, definitivamente fuimos all in. Esa parte que comentas, pues definitivamente no es nada fácil, tienes que encontrar los recursos, las alternativas para poder hacer el rompecabezas, pero como bien lo comentas, la parte de tomar las crisis como oportunidad creo que es el momento más importante y que tengas un equipo que confíe en ti, esté comprometido con lo que quieras hacer y que realmente no sea nada más un proyecto que se va a quedar para la pandemia. Nuestro objetivo, y creo que es el tema que están teniendo la mayor cantidad de escuelas, es que están esperando a que se termine la pandemia para regresar y continúen como lo estaban haciendo exactamente igual que antes de la pandemia. Pues nosotros estamos en ese cambio en donde no queremos que este modelo pues únicamente sea para la pandemia y le resolvimos el problema a algunas escuelas y algunas familias, sino que realmente este sea el cambio y seamos ejemplo de que esta es la nueva educación que las niñas y los niños deben de tener, donde a los que les funciona el online puedan continuar en el online, a los que les sirve un modelo híbrido lo puedan hacer híbrido y estemos también preparados a esta parte que platicamos al inicio del fracaso, ¿no? Y creo que si hubiéramos tenido miedo al fracaso, a lanzar nuestro modelo y que nadie se iba a inscribir con nosotros, yo creo que ya Lix sería historia. Y sí es difícil, ¿no? El convencer a todo el equipo, el tener un mindset, o sea, nuestro equipo pasó de 4 personas a 70 personas en el equipo en 45 días, de 0 alumnos a 300 alumnos en 45 días y fueron los 45 días más divertidos, más emocionantes, con más adrenalina que te puedas imaginar y es pues aprovechar el momento, ¿no? O sea, si no hubiéramos aprovechado esos, o sea, fueron 45 días, nosotros lanzamos nuestro modelo de primaria, secundaria y prepa el 15 de junio del 2020 y nuestro primer día de clases con 315 alumnos fue el 31 de agosto del 2020. En unos momentos regresamos a nuestro programa, pero antes quiero compartirte un fragmento de la conversación que tuvimos con nuestro aliado, Mario Pedreros, director regional de Epson para México. Le pregunté a Mario, hemos escuchado ya muchas veces que las crisis también son espacios de oportunidad para los emprendedores. Pero ¿qué condiciones específicas crees tú que son las que tienen estos momentos difíciles que las hacen un terreno fértil para el emprendimiento? Lo interesante ahora con la pandemia es que se conjugaron 3 elementos fundamentales para la creación y la innovación en emprendimiento y es esa presión o esa ansiedad de que tienes de alguna forma una amenaza que inclusive te puede afectar la vida, que tienes un nivel de estrés importante, que te están cuestionando tu supervivencia y además tienes ocio porque tienes más tiempo para pensar. Cuando tú conjugas esos 3 elementos, tú ves que nacen una cantidad de ideas. Y eso es lo que ha pasado realmente. El emprendimiento ahora ha tenido un afloramiento importante. Estamos esperando que venga un spike fuerte. Y muchos de los servicios nuevos que se están demandando están exigiendo ese tipo de nuevos emprendedores. Pues ahí tienes la respuesta de Mario. No sé qué opinas tú, pero a mí personalmente me gusta mucho todo esto que nos está compartiendo. Pero te tengo una sorpresa. Tenemos más. Como parte de esta respuesta, Mario nos cuenta específicamente cómo es que hoy la industria textil, la industria del retail e incluso la industria de la moda están innovando en medio de esta gran crisis y cómo es que Epson se ha vuelto un aliado de todos estos emprendedores. Quédate hasta el final de este programa para escuchar el resto de su respuesta. Y no olvides que en los siguientes episodios seguiremos compartiendo más fragmentos de esta conversación. Me está gustando mucho esta conversación. Está siendo un formato muy diferente a las entrevistas que tenemos normalmente y creo que está padre. La verdad, le voy a decir a la gente que nos está escuchando, si están escuchando la conversación con Adolfo y les está gustando este nuevo formato donde más bien vamos a través de la historia o cronológica, por decirlo de alguna manera, aprendiendo, cuéntenos para que también las entrevistas las hagamos más así. Y justo algo que también no hago, pero ya que estamos en esta parte como anecdótica, me encantaría que me expliques esos 45 días. O sea, cómo estructuras un cambio timonazo, ¿no? Así de grande. En 45 días tenemos que lanzar este modelo que es mucho más ambicioso, que es complejo, que es dentro de una época. ¿Cómo lo estructuras en la práctica? ¿Tuviste una estructura? ¿Tuviste un plan muy claro día a día? ¿O simplemente fue como todos a bordo y vámonos y en el camino fueron sorteándole? Trata de transportarnos esos 45 días porque ha de haber sido una experiencia única que quedará seguramente en la historia de ustedes, ¿no? En la historia de Lix como una de las épocas pues, más definitivas de hacia dónde van ahora.
ahora, ¿no? Pues yo creo que lo más importante fue el confiar en el equipo que ya estaba, ¿no? Si hubiera querido pues tener como el control de todo, definitivamente no hubiéramos avanzado de la manera tan flexible que pudimos avanzar. Y pues éramos 4, uno se encargó de la parte tecnológica, otros 2 se encargaron de la parte académica y otro de la parte de marketing y de ventas, ¿no? Y entonces ahí fue cuando empezamos a hacer el equipo. Si regreso a mi calendario de cuando estábamos en todo esto, yo creo que lo más importante pues es también la administración de tiempo que debemos de tener. Entonces creo que ahí pude encontrar cómo organizar de forma más eficiente mi tiempo. Y nada, 45 días empezamos con los papás y la verdad es que el proceso fue bastante bueno, en donde pues hicimos un proceso en donde compartíamos de la forma correcta a los papás. Ahí tenía pues una comunicación muy constante con todos los papás que se estaban integrando, que se estaban incorporando, y fue un trabajo de súper orgánico. No hicimos nada de marketing digital, sino que todo fue de todas las familias que ya nos conocían, se fue corriendo la voz y así fue como inició, ¿no? Y yo creo que el aprendizaje mayor de esto es el confiar en tu equipo. Me encanta esta experiencia, me encanta que nos lleves al día a día, porque de fuera puede sonar como algo, wow, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Cuántos Red Bull se tomaban al día, no? Pero al final del día, pues, la base no es trabajar 300 horas, la base es tener un equipo, confiar, delegar y tener a la gente correcta y sumar a la gente correcta, porque además crecieron muchísimo. Me encanta esta experiencia y pues el resultado está claro por el trabajo que has tenido, ¿no? Yo creo que muchas familias están buscando alternativas a la educación tradicional porque a raíz de los cambios están viendo que no es lo que quieren para sus hijos. Ahora es que tu trabajo te precede, ¿no? Y por eso es que también han tenido esos resultados, ya tienen esos 300 alumnos ya en todos, ¿no? A lo largo de todo el ciclo escolar, desde primaria, secundaria y prepa. Oye, ahora ya lanzan, ¿no? Lanzan este ciclo escolar, pues escuela entre comillas tradicional, más que tradicional, digámosle, como los ciclos escolares completos, ya no es un after school, ya es un reemplazo a la educación tradicional. Pero me gustaría preguntarte justo como, porque lo haces bajo algunas condiciones. De entrada, pues tienen una metodología que me encantaría que nos cuentes un poquito más en la página. Viene acá, obviamente a través de lo que ya nos platicabas, de todo el movimiento Maker, ¿no? De todas las habilidades STEM, de la elección a los ODS. Además, una metodología que trae un proceso de imaginación, comprensión, rediseño, creación, juego, reflexión, de compartir, de celebrar los errores, de análisis, que no es lo que hacen todas las escuelas, sino es lo que hacen todos los procesos. O sea, tiene una metodología muy particular. Y además de todo esto, deciden, o sea, son dos preguntas, ¿no? Primero, pues que nos platiques un poquito de la metodología. Y segundo, decides hacerlo sin vincularte a la SEP, porque justamente lo que ya habías aprendido antes, al inicio de tu historia, es que el sistema tradicional educativo no le permitía a las escuelas incorporar esto. Entonces decides irte por tu cuenta. ¿Qué significa eso en términos de aceptación? A la gente no le... O sea, porque entiendo, por ejemplo, que alguien decía en su universidad, hoy ya no tengo un título formal, sino, como nos decías, aprender y crear su propio currículum. Pero me parece bien fuerte, bien cañón y bien padre que haya papás y mamás que decían que sus hijos ya estudien algo que quizá no se ha incorporado a la SEP, pero que tiene otros valores. Entonces, cuéntanos un poquito, primero la metodología y justo esa metodología, cómo te lleva a operar fuera del sistema tradicional y qué implica para ustedes. Sí, definitivamente yo creo que el tema más importante es el cambio de chip que necesitamos darle a las mamás y a los papás de estas nuevas habilidades que se requieren aprender. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es certificamos en Estados Unidos, sin embargo convalidamos aquí en México ante la Secretaría de Educación Pública. Es decir, algo también interesante de nuestro modelo es que cumplimos con los objetivos de aprendizaje que la SEP establece, con los mínimos que la SEP establece, pero adicional lo hacemos a través de una metodología mucho más creativa. Básicamente nuestra metodología es un proceso de aprendizaje creativo que cuenta con 9 diferentes etapas, que está muy alineado al aprender haciendo, en que el aprendizaje sea mucho más creativo, en donde el aprendizaje sea más vivencial, donde con esto lo que buscamos es que les haga más sentido a las niñas y a los niños lo que están aprendiendo. Y sí, esa parte del cambiarle el chip a los papás, en donde les digo, es que no estamos afiliados a la SEP, pero ya una vez explicándoles todo el modelo, les empieza a hacer sentido. Pero si no hubiera pasado la pandemia, muy pocos papás hubieran hecho ese cambio, ¿no? Hemos tenido algunas conversaciones con papás en donde me dicen, o sea, yo soy una mamá súper tradicionalista, o soy un papá que le encanta seguir estos pasos como son. Si no hubiera sido por la pandemia, en mi vida hubiera cambiado a mis hijos al IX. Creo que gracias a esto que estamos viviendo, nos estamos apoyando de la situación para que los papás entiendan nuevas habilidades que deben de aprender y este nuevo formato que deben de aprender. Literalmente eres la encarnación de la frase que ya todos traemos hasta el gorro, que es: en las crisis están las más grandes oportunidades, ¿no? Al final del día, si no hubiera sido por la pandemia, hubiera costado años quizá construir este rapport, esta confianza, pero pues ahora se detonó y estoy seguro que a partir de acá se empezarán a ver los resultados y cada vez se abrirá más la gente, más los papás, más las mamás. Oye, Adolfo, pues me gustaría preguntarte un par de cositas más ya muy puntuales sobre, también como para darle algunas herramientas a la gente que nos está escuchando, concretas, para quienes quieren crear modelos innovadores, modelos que justamente rompen con paradigmas
paradigmas como estos que hacen que la gente se salga de los sistemas más tradicionales. En la parte práctica, ¿qué le recomiendas a la gente? Porque seguramente ha habido muchas personas que no creen en ti, que no creen en lo que están haciendo, que te han dicho que no te salgas, que no van a meter a sus hijos, que nadie va a confiar. ¿Qué haces ante eso, güey? ¿Qué haces ante eso? ¿Cómo lo vences? ¿Cómo le haces para que no sé si el punto es que no te importe, no sé si el punto es que al contrario lo tomas como energía para probar que están equivocados? Cuéntanos un poquito cómo le haces cuando hay alguien que no cree en ti, cuando quizá mucha gente no cree en ti porque te está saliendo de lo tradicional. Yo creo que es importante también esta parte, pues sí, socioemocional que debemos de trabajar como emprendedores, como creativos y como personas que quieren hacer las cosas. Y yo creo que lo más importante es que yo tengo, pues no tomarte las cosas personales, ¿no? El estar preparado a que te digan, no estoy de acuerdo con lo que ustedes hacen. Ok, no es mi problema, es el problema de la persona que no quiere cambiar su mentalidad, ¿no? El que no quiere ser más abierto, ser más creativo, ser más pues, dispuesto a tomar ciertos riesgos. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? En que si realmente estás haciendo algo que vale la pena, seguramente vas a recibir muchísimas cosas negativas, y lo más importante es no tomarte las cosas personales. Saber que los modelos educativos también es algo sumamente importante, saber que los modelos educativos no son para todos. Por ejemplo, te platicaba al inicio, tenemos muchos alumnos que el modelo virtual les ha funcionado muchísimo. El otro día tuve la conversación con un papá que me decía, yo tengo miedo de que cuando se termine la pandemia ya todos regresen al 100% presencial, porque a mi hijo le ha funcionado súper bien el modelo online, ¿no? Y ahí es donde le dije, no te preocupes, nuestro modelo virtual también va a continuar. Y es aquí donde nos damos cuenta que hay algunos que sí les funciona y algunos que no. Y también saber que los modelos que generamos o los proyectos que generamos no es para todos, va a ser para unas ciertas personas. Y si queremos abarcar a todo el mundo, va a ser muy difícil, porque si hay personas que te dicen no, por esos nos vas a cambiar tus modelos o vas a cambiar tu proyecto, porque por un comentario que te dijeron no tiene que ser, sino más bien si tú estás haciendo tu objetivo, estás cumpliendo con los objetivos que tú tienes planteados. En nuestro caso, si estamos cumpliendo con nuestros objetivos de Leaks, en donde no estamos afiliados a la SEP, en donde estamos enseñando cosas diferentes, y un papá me dice, no, es que quiero que mi hijo aprenda todos los idiomas y sea súper bueno en estos elementos, Leaks no es para ti. En Leaks hacemos esos elementos, ¿no? Entonces yo creo que es importante el estar mentalizados en que si estás haciendo algo que vale la pena, vas a recibir muchísimos nos, vas a recibir muchísimas críticas, pero si tú vas haciendo lo que a ti te convence y lo que tú estás convencido que debe de ser, debemos ir por ese camino. Me encanta esto, güey, porque uno, la parte de no tomarte lo personal, que creo que es súper importante, y otro, el tema de buscar quien sí te quiere comprar. Y yo creo que este es un tema que hemos mencionado. La verdad, nunca hemos hecho mucho énfasis en esto, en nuestros contenidos, pero yo creo muchísimo en eso. Muchas veces creemos que como emprendedores, sobre todo, o emprendedoras, sobre todo en la parte social, tenemos que ser predicadores, ¿no? Y tenemos que ser evangelistas y convencer, cambiar la mentalidad de la gente, y que si no todo el mundo está de acuerdo con nosotros, ¡pum!, qué gran fracaso. Cuando en realidad, pues con unos poquitos que crean en ti, es suficiente para tener un negocio exitoso. Y ya en el ya en el camino, pues tus resultados hablarán, ¿no? Tus resultados hablarán y demostrarás que sí funciona lo que estás haciendo, que sí genera resultados positivos, y eso generará atracción y atraerá a más personas. Pero al principio, pues no te enfocas en cambiar la mentalidad de la gente, sino más bien buscar quienes ya piensan como tú y quienes ya quieren lo que tú tienes. Yo creo que ese es un súper consejo, ¿eh? O sea, yo creo que ese es un súper consejo. Ayer no nos vamos muy lejos, ayer me tocó dar una clase en la maestría de innovación y negocios en Centro, una universidad que hay aquí en la Ciudad de México, y justamente me preguntaban, es que ¿cómo cambia la mentalidad de la gente para que les guste más el reciclaje? Y mi respuesta a esa pregunta siempre es, no, pues es que a ti no te toca cambiar la mentalidad de la gente, no eres un cura que se va a ir a evangelizar a otra tierra. O sea, tú eres una emprendedora, un emprendedor que va a crear un producto para alguien. Tienes que ver si hay mercado para lo que estás haciendo y véndele a ese mercado. Identifica quién sí te quiere comprar, por qué, cuáles son sus problemas, cuáles son sus gustos, sus prioridades, y véndeles basados en ellos o en ellas. Ya irás creciendo, ya irás generando comunidad, pero empieza con quien te quiere comprar. Me encantan estos dos consejos, Adolfo. Creo que son claves para cualquiera, sobre todo para aguantar la frustración, que al principio pues es una de las cosas con las que más chocamos, con las que más pueden frenar, ¿no? Cuando empezamos. Sí, definitivamente. Y sí, te vas desanimando, vas viendo que la gente te está diciendo no. Pero como bien lo comentas, es el enfocarte realmente a los que ya están convencidos de esto, y tal vez no perder tu tiempo ahorita con los que no, en donde pues les tienes que cambiar su mentalidad, y mejor enfocarse en los que ya traen esta mentalidad mucho más abierta y mucho más
consciente. Y no quiere decir que los que te digan no están mal, sino quiere decir que no son para ti y ellos tienen otros intereses. Sí, 100%. Buenísimo. Me encantó, Adolfo. Pues de verdad te agradezco muchísimo esta conversación, güey. O sea, yo creo que ahí podemos seguirle rascando como siempre, podemos seguir aprendiendo más cosas, pero ya creo que con lo que nos has platicado hoy nos llevamos muchísimo valor, muchísimos aprendizajes. Me encantaría que en 2-3 años volvemos a tocar base y digo, obviamente en redes sociales vamos a estar conectados, pero que en un rato nos cuentes qué ha pasado, ¿no? Porque cada año has dado brincos enormes, cada año has hecho cosas diferentes, el X te ha llevado a lugares increíbles y estoy seguro que bueno, que no va a parar para nada el momentum que traes, la atracción, la innovación que están creando, así que estoy bien entusiasmado. Además me encanta que ahora ya hay escuelas como la tuya en México que ofrecen este tipo de educación, porque creo que bueno, es algo de lo que se habla mucho de cómo ya el salón de clases no es el modelo ideal, se habla mucho de cómo no está aprendiendo, pero creo que son pocos los proyectos contados hoy en día que realmente están haciendo algo tan radical como ustedes para cambiar las cosas, ¿no? Así que te lo agradecemos muchísimo, Adolfo, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Antes de que nos vayamos, antes de terminar, siempre le pedimos a los emprendedores que nos acompañan que nos recomienden un libro, pues ya nos recomendaste una plática TED que me parece maravillosa, la de ¿por qué las escuelas matan la creatividad? O cómo las escuelas matan la creatividad. Pero además de eso, alguna otra herramienta que te haya servido a ti en tu camino emprendedor, que nos puedas recomendar para la gente que quiera seguirse nutriendo un poquito. Puede ser sobre educación, puede ser sobre innovación, puede ser sobre frustración, lo que sea, ¿no? Claro, no, pues primero que nada, disfruté muchísimo la conversación y con gusto acepto el poder tocar base otra vez en 2 años y compartirles las grandes cosas que estamos haciendo. Y claro, en cuanto a un libro, acabo de terminar justamente ayer un libro que se llama Factfulness y habla de 10 razones principales de cómo es que tenemos de una forma negativa la percepción del mundo, ¿no? Y justamente habla de cómo es que el mundo realmente está mejorando, tal vez no a pasos agigantados, pero a un paso razonable. Y creo que es muy importante el poder conocer estos elementos para poder ver cómo es que nuestras acciones dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestras organizaciones, pueden cambiar si tenemos una mejor perspectiva positiva del mundo, porque hay veces que no avanzamos porque somos negativos, de que el mundo no está avanzando, de que no están mejorando las cosas, pero este libro nos enseña que realmente las cosas están siendo mejor. Entonces es un libro que les recomiendo, Factfulness. El autor se llama Hans Rosling y justamente mi siguiente libro se llama Think Like a Rocket Scientist y es de un astronauta que se llama Ozan Barrell y pues habla de técnicas que se implementan en la ciencia para que la puedas implementar en tu vida diaria y puedas ser un poco más productivo. Y ahorita con el equipo, como última herramienta que me gustaría compartirles, ahorita con el equipo estoy tomando unos cursos en esta plataforma de Masterclass con los Sherpas. Aquí en Lix a los directores no les llamamos Sherpas. Si no saben qué es un Sherpa, ahí se los dejo de tarea. Hacemos esa como analogía de estos guías. Y estamos tomando un curso de Robert Iger, que es el ex CEO de Disney, que estuvo como director de Disney del 2005 al 2020. Y estamos pues aprendiendo igual ahí algunos temas de liderazgo. Y la verdad es que Masterclass es una plataforma súper interesante para que podamos ir desarrollando igual otras habilidades, principalmente en nuestro caso de liderazgo, que ahorita estamos tomando ahí algunos talleres. Entonces estas son las 3 recomendaciones que podría hacerles. Oye, me encantan estas recomendaciones. De hecho, yo me estoy bajando en el libro ¿Sí? Porque el de Factfulness no lo conocía. También me voy a buscar por ahí el de Think Like a Rocket Scientist. Y bueno, amo Disney, amo lo que han logrado, pero me encanta la recomendación de Factfulness porque creo que el cinismo es el peor enemigo del cambio, güey. Cuando creemos que no se puede hacer un cambio, cuando creemos que todo va mal, cuando creemos que nuestro trabajo no importa, no es relevante, nos derrotamos a nosotros mismos antes de empezar. ¿Cuánta gente no hay? Y lo contagiamos. Además, triple negativo, porque acaba siendo, pues te frenas tú y frenas a quién sabe cuántas otras personas cuando realmente piensas y contagias a la gente que el cambio no se puede dar. Entonces me encanta que nos dé esta recomendación para que veamos que las cosas van bien y que nuestro trabajo sí tiene un impacto, ¿no? Y que lo que hacemos y nuestras acciones sí pueden generar un impacto. Así que me encantan estas recomendaciones. Factfulness, Think Like a Rocket Scientist, el curso, no sé si tiene un nombre, pero el curso general de Bob Iger de Disney en Masterclass, que yo he tomado un par de cursos en la plataforma, me encanta. No tengo ahorita una suscripción abierta, pero bueno, me parece súper interesante. Y ya habíamos hablado de la TED, ¿por qué las escuelas matan la creatividad? Mucho valor nos deja Adolfo en este episodio, una biblioteca completa de tarea. Si quieren que les compartamos la listita de todas las recomendaciones, mándenme un WhatsApp. Vamos a hacer esto, mándenme un WhatsApp al 55 39 17 89 11. Por ahí le mando todos los links de estos contenidos. Adolfo, de verdad te agradezco muchísimo, güey. ¿Dónde podemos saber más acerca de Lix? Si queremos inscribir a nuestros hijos o si queremos aprender de ti como
emprendedores, si queremos simplemente tomar un curso, un taller, ¿dónde podemos conocerlos, seguirlos en redes, conectar contigo y Lix en general? Claro, Juan. Nos pueden encontrar en cualquier lado como lix.co, liks.co. Esa es nuestra página, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Ahí pueden encontrar varios recursos y ahí pueden encontrar todo lo que necesiten. Ahí nos pueden escribir, nos pueden mandar un mensaje para que los que quieran formar parte de nuestro módulo educativo lo puedan hacer, o los que quieran también formar parte del equipo de trabajo. Estamos teniendo pues también proyecciones súper importantes para el siguiente ciclo escolar que iniciamos a partir de agosto, entonces también vamos a necesitar mucha gente y muchas manos. Entonces ahí nos pueden encontrar como lix.co en cualquier lado. Me encanta porque además un gran camino para el emprendimiento pues justamente puede ser trabajar en un emprendimiento, aprender de emprendedores, ¿no? Aprender estos temas. Entonces si quieren, si están buscando oportunidades, si quieren emprender pero no sienten como que están listos, pues una gran forma de hacerlo es empezar con una experiencia de aprendizaje. Hablábamos, ¿no? De las experiencias vivenciales, pues qué mejor que ser parte de una empresa que está, en inglés embodies, se me fue la palabra, que justamente pues que representa todos estos cambios, todos estos valores que tenemos acá en Disruptivo, que se puede volver también un camino, no es el único, pero se puede volver un camino para eventualmente desarrollar las habilidades que necesitamos como emprendedores. Adolfo, mil gracias. Sigan el trabajo de Lix, conozcan lo que están haciendo, conozcan la metodología. Tienen una serie, que ahorita se me fue el nombre, tiene una serie de videos de innovación en la educación. Recuérdanos cómo se llaman. Edumission. Tienen ahí un montón de... Edumission.world, así pueden encontrar y pueden ver también los cursos y las series de las otras escuelas, también de mucho valor. Chequen todo ese contenido y bueno, pues sigamos aquí aprendiendo. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por ser parte de... Ya saben que queremos conocerlos mejor, queremos hacer un mejor programa para ustedes, por lo cual los invitamos a que entren a disruptivo.tv/podcast, queremos conocerte. Hay una encuesta muy sencilla, muy breve, muy corta, que nos puede dar muy buena información para tener un mejor programa para ti, conocerte, acercarnos, ver también de qué manera te podemos ayudar. Más allá del podcast te podemos ayudar con otra cosa, te podemos ayudar con una mentoría, te podemos ayudar con un taller, te podemos ayudar con algún contenido, resolviendo algún reto, conectándote con alguien. Todo eso se lo vamos a preguntar en disruptivo.tv/podcast, queremos conocerte, o escríbanos, ya saben, a cualquier red social. Estamos como @disruptivo.tv. Yo estoy en @delcerrojuan. Mi WhatsApp ya se los compartí, es el 55 39 17 89 11 y pues estamos conectados. Muchísimas gracias por último a Diana en la producción del programa y a Pablo, que está también en la edición y en la producción, para que este podcast se escuche chingón, salga bien y tengamos gente fregoncísima como Adolfo. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Disruptivo. Yo soy Juan del Cerro y estaremos acá conectados con ustedes, trayéndoles lo mejor del emprendimiento social. ¡Hasta luego! Gracias por habernos acompañado en este programa. Antes de terminar, como lo mencionamos antes, te comparto el resto del fragmento de la conversación con Mario Pedreros, director regional para México de Epson Latinoamérica, que nos habla de cómo las industrias del retail, la moda y los vinos están innovando en medio de la crisis. No te pierdas esta gran conversación. Nosotros tenemos una línea muy fuerte de lo que tiene que ver impresión con gran formato. Ahora se necesita mucha señalización, porque ahora la comunicación es fundamental, porque tienes que mantener, digamos, comunicado a los visitantes de tu establecimiento. Tienes que mantener unas premisas, digamos, de higiene. Tienes que mantenerlos con un distanciamiento social. Entonces, hay elementos de comunicación que están exigiendo mucho más asertividad, mucho más brillantez, mucha más capacidad de lectura, digamos, lejana. Entonces, vienen no solo lo que es, digamos, señalización impresa, sino que es señalización también a través de interactividad, que nosotros lo hacemos mucho con proyectores, ¿no? Por ejemplo, un proyector que va al piso y te manda una señal de distanciamiento o te manda un mensaje en un retail que quiere cuidar mucho su métrica de productividad por metro cuadrado, entonces no tienes cómo quitarle el anaquel o sitios donde pueda poner un producto, pues te mandas al techo, te mandas al piso en donde realmente no es tan productivo ese metro cuadrado. Entonces hay una cantidad de elementos de innovación gigantescos, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, estamos apoyando mucho emprendimiento de algunos productores de vino en las zonas en donde hay mucha concentración de vinícolas boutique, que normalmente ellos le proveen, digamos, su producto a los restaurantes, y eso, la demanda en los restaurantes cae porque la gente no está yendo más a los restaurantes, pero entonces toda esa demanda empieza a trasladarse a los hogares. Y entonces en los hogares hay una nueva exigencia, o sea, las personas que compran ese tipo de etiqueta o ese tipo de vino premium, de alguna forma ya lo quieren hacer directo, porque no quieren tampoco ir a un retail a comprar una marca que todo el mundo tiene.
Y entonces estos pequeños emprendedores ven una gran oportunidad de posicionar su producto y necesitan posicionar su etiqueta premium, y ahí tenemos una cantidad de tecnología para apoyarlos, para que de alguna forma sea mucho más, yo diría que mucho más consecuente con la calidad de su producto. Emprendimiento también lo estamos tratando de hacer muchísimo y apoyar mucho a todo ese esfuerzo digital en el mundo en el mundo textil. O sea, la moda también es otra cosa que viene cambiando muy fuerte, muy fuerte. O sea, estas generaciones, digamos, nuevas que ven la personalización, ven la identidad de una forma diferente, ellos quieren crear, ellos están más orientados a decir, yo quiero mi propio estilo, porque tengo una identidad. Y generar ese tipo de identidad está un poco en desacuerdo con la moda, digamos, la seasonal, digamos el seasonal fashion, que es básicamente salió la colección de X marca y entonces son este tipo de productos y antes todos iban a comprarlo. Ahora ya la gente que quiere identidades dice, no, yo siempre me quiero vestir con una camisa a cuadros y con un jean y punto, ese es mi estilo, porque es que ahí yo me identifico. Entonces mucho de eso, que el hecho de que tú puedas crear tu propio estilo a través de la impresión de un textil, que puedas hacer tu propio diseño, es algo que viene muy duro, muy fuerte. Entonces ahí también estamos emprendiendo mucho, digamos apoyando a muchos emprendedores que quieren entrar en ese proceso y también hacerle un challenge a la industria de la moda, que como tú sabes, la industria textil en general es un gran contribuidor con, digamos, la huella de carbono y es un gran contaminante, ¿no? Entonces, aquí en este mundo en donde se imprimen las telas, pues el desperdicio se elimina y el consumo de agua, pues disminuye casi un 90%. Entonces, son elementos, digamos, importantes para estas nuevas exigencias en donde las compañías pueden empezar a pensar cómo hacer emprendimientos con esfuerzos menores, con grandes ideas y con una demanda que está creciendo de una forma súper importante, ¿no? Porque esas nuevas generaciones tienen unos patrones de consumo, digamos que muy diferentes a lo que se conocía, digamos, tradicionalmente. Eso fue todo. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Disruptivo. ¡Hasta luego!